Ahora, como también le daba énfasis a lo de familia, tenemos que darle mucho énfasis también al entorno comunitario y a la sociedad a la que se pertenece, porque si nosotros todos nos ponemos, digamos, de alguna manera a comprender la importancia que tiene de terminar con el bullying, de generar una cultura más saludable, de relaciones más saludables, de relaciones inclusivas, no discriminatorias, indudablemente que podemos tener intervenciones mucho más positivas y de cambio, ¿sí? Que trabajar individualmente sobre un caso que probablemente hasta tenga, como decíamos, algún cuadro psicopatológico. Para poder abordarlo desde esta perspectiva, es imprescindible entender cómo funciona la lógica del prejuicio, porque está estudiado en el bullying que el prejuicio es un elemento muy presente en las acciones que se han dado con relación a la violencia escolar. El prejuicio es una creencia sistemática, ¿no es cierto?, que está presente en todos los individuos. Todos nosotros tenemos creencias que se han constituido de una manera, digamos, permanente y son nuestras verdades de alguna manera, pero que también se sostienen en el ámbito social y comunitario, ¿no es cierto? Para poder entender cómo funciona esto, tenemos que volver de nuevo al esquema de las neurociencias de idea, pensamiento, conducta. El interjuego idea-pensamiento, perdón, idea, pensamiento, emoción, genera la conducta, ¿sí? En este sentido, el mundo afectivo, que nosotros nos movemos en tres mundos, el mundo afectivo es el mundo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, la pasión está ahí. El mundo de las ideas o pensamientos, aquí se constituyen los prejuicios, las creencias, la autoestima, la hostilidad, el remordimiento. Y por último, estos dos mundos, el afectivo y el de las ideas o pensamientos, hacen un interjuego entre sí para constituir lo que le llamamos el mundo de las conductas o actitudes, en donde aparece finalmente lo que nosotros hacemos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en relación con lo que pensamos y con lo que sentimos. Y en esto del hacer aparece el egoísmo, la egolatría, la inmadurez, la crueldad, la bondad, la cooperación, el liderazgo, la honestidad, la inclusión o la competencia. ¿Sí? El prejuicio es una opinión, juicio o valoración preconcebida, ¿sí? Generalmente negativa hacia algo o alguien. Es propio de una persona, como les decía, forma parte de las verdades de una persona, ¿sí? Un prejuicio, nosotros podemos emitir prejuicios sobre una persona, cosa o situación sin tener un verdadero conocimiento sobre esto, ¿no? Es muy frecuente escuchar en nuestras conversaciones las opiniones que tenemos al respecto de la política, de los medios de prensa, de ciertos grupos sociales, de la iglesia, de los curas, de los militares. Bueno, todo eso construye lo que se llama el prejuicio o la creencia, ¿no? El juicio previo, eso tiene que ver con el prejuicio, ¿no? Es interesante cómo la religión de alguna manera lo ha abordado y nos trae esta frase tan famosa que dice no mires con malos ojos a tu hermano, que es una manera de desarrollar empatía, porque la empatía se conecta de alguna manera con la posibilidad del prejuicio, ¿no? El prejuicio tiene sinónimos, puede ser suspicacia, aprehensión, recelo, ¿sí? Y generan un proceso, porque el prejuicio puede gestarse como una creencia. Yo creo que los militares son tal cosa, que las mujeres deberían ser o son tal otra, que los gordos tal cuestión. Genero un estereotipo de pensamiento que se convierte en algo colectivo, porque quizás lidero una banda, un grupo, sobre todo en la adolescencia, en donde el juego de pares es imprescindible para la identificación y la identidad individual, ¿no es cierto? Y hago que muchos adopten
mis prejuicios en relación de lo colectivo, y ahí sí termino produciendo conductas de características discriminativas, ¿no? De discriminación, ¿no? Indudablemente hay estudios sobre lo que es el prejuicio. El prejuicio tiene ciertos elementos constitutivos, tales como la ignorancia, o sea, no hay un conocimiento, es lo que yo creo de un objeto, persona o lugar o institución. Hay una cuestión de poder, de razón, de tener razón, ¿no es cierto?, en este elemento constitutivo del prejuicio. ¿Cuántas veces discutimos sobre la base del prejuicio? Que es discutir sobre la nada, porque discutir sobre prejuicio es discutir sin fundamento, ¿no? A esto súmenle la inestabilidad emocional, ¿no es cierto?, tan vivida en estas etapas, en estas épocas de pandemia, los malos hábitos que no nos permiten resolver satisfactoriamente un conflicto, una discusión humana, el miedo que puede gestar odios, ¿sí? Aunque también se conecta con la esperanza, el miedo, por esta cuestión de salir de ese lugar de malestar. El miedo es una emoción de supervivencia, de la que no podemos prescindir indudablemente, pero que cuando se exagera, cuando se plantea el miedo a no pertenecer a un grupo, el miedo a no ser aceptado, entonces yo tengo que aceptar estos prejuicios en función de ser aceptado, bueno, cambia la lógica, ¿no es cierto? La personalidad del intolerante, ¿no es cierto?, que proyecta sus defectos, con autoestima disminuida generalmente, los modos en que conversamos y difundimos estos prejuicios, y la capacidad de compasión, que en este caso sería cero, como la empatía cero, ¿no? Yo no tengo ningún registro de lo que siente o le pasa al otro, que termina siendo atacado por mí y mis prejuicios, ¿sí? La personalidad y sus fuerzas internas siempre tiene que ver con todos estos elementos, ¿no? Con la frustración, con el miedo, con el resentimiento, con la desconfianza, ¿no es cierto? Por eso yo hablo mucho de la aceptación, porque la aceptación es un elemento clave en los movimientos de masa, en los movimientos grupales, en donde muchos adolescentes se pliegan al prejuicio, a los prejuicios que fundamenta un líder, por el solo hecho de pertenecer y ser aceptado. Y esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta a veces cuando se producen actos, digamos, que se les llaman en manada, porque todos los actos colectivos se llaman en manada. El bullying podría ser una violación, una especie de violencia en manada, ¿no es cierto? En donde indudablemente lo que prima es el miedo a no ser aceptado, la necesidad de pertenecer a ese grupo, a esa tribu, digamos, de adolescentes, lo que me lleva a, de alguna manera, desencadenar, aceptar y llevar adelante el pensamiento sobre esta cuestión del prejuicio, ¿no? Pero tenemos que entender que quienes normalmente se sostienen sobre esa base del prejuicio, si no hay psicopatología, como decíamos, si no hay trastorno de personalidad, entonces debemos explorar características de personalidad, porque indudablemente nos vamos a encontrar con probablemente conformistas irreductibles, con los cuales no se puede ni discutir una opinión, no soportan los cambios sociales, son extremadamente rígidos, hay autoestima baja, lo que hace que tengan que agredir al otro con la palabra, con el gesto, con el prejuicio, ¿no es cierto? Poco expresivos emocionalmente, y de alto egoísmo, ¿no? Y aversión por la política, ¿no? También hay una base neuroquímica, porque como el miedo es lo que de alguna manera sostiene al prejuicio, miren qué interesante, se produce una especie de efecto similar al efecto que produce el estrés, ¿sí? Aumenta la producción de cortisol por el eje hipotálamo hipofisario adrenal, porque el miedo desencadena esta situación. Por lo tanto, en la violencia, en el bullying en particular, no solo hay un daño al dañado físicamente o verbalmente o hostilmente, sino que también se daña quien genera esto, porque se daña desde esta perspectiva de vivir en un constante prácticamente estrés sobre esta situación, ¿no? Arnold Ross, que es uno de los estudiosos sobre la discriminación
y que se ha tomado como base para muchos trabajos sobre bullying, nos dice que la ignorancia de las masas proviene tanto de la ausencia de conocimiento como de la presencia de ideas falsas. La ignorancia por sí mismo no hace nacer el prejuicio, pero condiciona o favorece su desarrollo en grados diversos y según el grupo de que se trate. Es indudable que hay ventajas a partir de este prejuicio, o sea, estos grupos que sostienen la acción bullying tienen sus ventajas de pertenecer, de ser, de liderar, pero tienen obviamente una construcción de discriminación espantosa en donde se puede observar mucho sufrimiento de quien padece indudablemente el bullying, ¿no? El bullying nos lleva a fenómenos de frustración, de depresión, de estrés postraumático y de hasta intentos y suicidios, como ya se han visto en nuestra sociedad, ¿sí? Eh, Tenemos que decir que el prejuicio no solamente está relacionado con el bullying, el prejuicio también aparece en otro tipo de violencia, ¿sí? Pero en el bullying tiene mucho que ver porque siempre hay algún colectivo social en riesgo de ser discriminado. Y en el bullying aparece con mucha fuerza este colectivo social con riesgo de ser discriminado y termina siendo indudablemente discriminado. Sabemos hoy que los más importantes son los que tienen que ver con las preferencias sexuales, la condición de salud, o sea, estar enfermo o no, y el género. Pero esto no descarta el resto de los colectivos sociales que ya se estudian y se conocen como de riesgo de ser discriminados, ¿no? En la República Argentina, además, nos caracterizamos culturalmente por muchos prejuicios, ¿no? Desde el interior, los provincianos, los porteños, los cabecita negra, los peronchos y los oligarcas. O sea, nuestro léxico, nuestro lenguaje está cargado de simbolismos que a veces son violentos, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota porque fíjense, cuando la Piñón fija un payaso muy famoso acá de Córdoba, imagínense cuando el padre de la novia se enteró y le preguntó a qué se dedicaba su futuro esposo, y esta chica dijo, es payaso. Le costó un montón a este muchacho conectarse con la familia, y hoy el padre es el contador de este payaso que ha hecho una buena vida y es muy exitoso. Esto digo como anécdota para tener en cuenta el modo en que a veces los prejuicios pueden limitarnos, porque son limitantes los prejuicios, ¿no? Se transmiten desde muy niño, o sea, en este tema del bullying es imprescindible hablar de ellos, hablar de cuáles son nuestras creencias, qué es lo que pensamos que es vergonzoso, lo que es ridículo, ¿no? De tal modo de poderlo trabajar, como trabajar las cuestiones que tienen que ver con los colectivos sociales en riesgo, porque es la manera, la mejor manera de tener, digamos, respuesta, intervenciones, protocolos, como digo yo, ¿no? Porque el protocolo, en definitiva, implica homogeneizar nuestra acción, que nuestra acción no sea una acción, digamos, donde cada uno hace lo que le parece, sino que frente a la aparición de cierta deserción escolar, por ejemplo, el gabinete estudie qué está pasando con esta deserción, estudia a los padres, estudia a los niños, los convoque a reuniones, converse. Hay innumerables videos en YouTube muy buenos, sobre todo los que ha hecho, los últimos que ha hecho el Banco Francés, que están espectaculares, sobre cómo se debe hablar con los adolescentes para establecer un vínculo de confianza que nos permita conversar acerca de los prejuicios, porque ahí está la base de lo que es el bullying, en el modo en que se construye y se sostiene un prejuicio en una organización institucional como puede ser una escuela. Indudablemente que en algunos casos se va a requerir de tratamiento psicoterapéutico, sobre todo en agresores en donde haya presencia de psicopatología,
o en familias vulnerables, que tengamos que trabajar sobre la familia, pero también es clave cómo desarrollemos la cultura organizacional que posibilite un diálogo amplio, sincero, horizontal, con todos aquellos que tienen que ver con este fenómeno que se ha venido instalando en casi todas las escuelas de nuestro territorio.